Muy bienvenidos, queridos hermanos, un día más. Un día más a estos encuentros especiales, encuentros diarios, donde reflexionamos sobre la vida de la comunidad primitiva, esa comunidad que salió de las palabras de Jesús, de los hechos de Jesús, de los momentos buenos y momentos malos que tuvo el gran maestro de Nazaret. Bienvenidos de nuevo a estos encuentros espirituales que tanta felicidad nos trae al prepararlos, al compartirlos y pensar que te pueden servir para seguir amando cada día más a nuestro Dios. La llegada del Espíritu es el comienzo de esta apasionante historia. Estamos leyendo los últimos capítulos cómo Pablo, un hombre de fe, un hombre de una relación impecable con Dios desde el punto de vista de la relación, no de la persona, como cada uno de nosotros, tiene que soportar una crisis social importante. Está arrestado, está en prisión. Delito, predicar la palabra de Dios. Y Pablo va a coordinar, resolver los problemas que tiene en su vida con no perder de vista la relación personal con Dios. Y luego nosotros a veces hablamos de crisis por circunstancias que nos llegan. Pero sabéis, eso solamente pueden ser los frutos del Espíritu. Solamente el poder transformador del Espíritu Santo nos puede dar la respuesta. Continuamos en la zona que estábamos. Pablo está siendo juzgado, ha pasado 2 años en prisión. Pablo tiene una experiencia que estoy convencido ha sido recogida en la Biblia con una intención. Cuando tú y yo pasemos dificultades, miremos hacia arriba, miremos hacia el cielo, miremos hacia el trono de la gracia de Dios. No miremos a los zapatos, no miremos al suelo que pisamos. Es algo así, mis hermanos, como la diferencia entre buscar las raíces del ser humano en las ruinas de la antigua Grecia o la antigua Roma y buscar la experiencia del ser humano en el Jesús resucitado. Dos aspectos completamente diferentes para nuestra vida. Es el enfoque, es a dónde miramos y con qué fin miramos en cada momento de nuestra vida. Recordamos cuál fue el texto con el cual terminábamos. Cuando se cumplieron 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo. Queriendo agradar a los judíos, lo dejó encadenado 2 años. Pues seguimos. El texto de hoy es Hechos 25, del 1 al 12. Vamos a ver cómo Pablo continúa por esa injusticia social que no viene de Dios. Dios, mis hermanos, no está nunca en el comienzo de una crisis social. Lo está al final de la crisis, si sabemos poner nuestra vida en sus manos. Comenzamos a leer los textos. Llegado pues Festo a la provincia, 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más importantes de los judíos, es decir, el Sanedrín, le presentaron demanda contra Pablo y le rogaban, pidiendo un favor contra él, que lo hiciera trasladar a Jerusalén, preparando una emboscada para eliminarlo
en el camino. Lucas, cuando escribe este texto, es muy claro y muy evidente. Había tal odio hacia Pablo por sus ideas. Sabéis, es muy paradójico que todavía los seres humanos sigamos poniendo en tela de juicio cuando alguien piensa de manera diferente a nosotros. Nos convertimos en los carceleros intelectuales de aquellos que no comparten con nosotros la misma idea. Qué pena. A Pablo fue hecho prisionero y fue juzgado, no por un delito. Igual que Jesús. Jesús no fue juzgado por un delito. Jesús fue juzgado por presentar el reino de Dios. Y esta es la historia de Pablo. Pablo al reino de Dios le añade la figura del Jesús resucitado. Continuamos leyendo la historia. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo iba a partir en breve. Entonces les dijo: los que entre vosotros tengan autoridad, bajen conmigo y acúsenle. Y si hay algo impropio en el hombre, nos dice el texto, y después de permanecer entre ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. En cierto modo, los representantes del imperio se estaban convirtiendo, queriendo o no queriendo, en parte de la injusticia, la difamación y la mentira sobre Pablo. ¿Han mentido alguna vez sobre tu vida? A veces. La difamación no cuesta dinero. A veces somos instrumentos puestos al servicio del enemigo de Dios de forma voluntaria para ser o para ir contra un hijo de Dios. Sabéis, no valen todas las cosas. En la ética bíblica solo vale representar a Dios de forma coherente. Continuamos con la explicación, leyendo el texto, que siempre es realmente importante. Cuando él llegó, lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Por lo tanto, al igual que Jesús, se infringieron 22 leyes judías para que Jesús acabara en el Calvario. Con Pablo se estaba haciendo exactamente lo mismo. No importaba la verdad, no importaba lo que estaba haciendo. Ellos consideraban que era un peligro para la nación y así lo ejecutaron. ¿Sabéis? Hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Hablar de Jesús a ciertas personas sigue siendo un verdadero problema. Mientras Pablo decía en qué se había equivocado. Pero Festo, de nuevo, por estar a bien con los judíos, respondió a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí? Pablo entonces contestó: estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como tú sabes muy bien. Hubo alguien, mis hermanos, que se lavó las manos para no decidir el destino de Jesús. Y de nuevo se vuelve a repetir la misma idea. Mis hermanos, somos testigos a través del texto bíblico de las injusticias que se cometieron con Jesús y con Pablo. La pregunta es, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros lo mismo? Ser seguidor de Jesús es incomprensible para una sociedad
hacer. Por tanto, si soy culpable y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. ¿Sabéis? Nuestro sistema jurídico tiene mucho de esta estructura que tenía el Imperio Romano. Pablo fue apelando a situaciones superiores. Pablo tenía que salir de todos aquellos gobernadores del imperio que estaban en relación con los judíos, porque además habían sido enviados allí. ¿Para qué? Para que tuviesen a los judíos tranquilos. Por lo tanto, una revuelta, aunque fuese por Pablo, podría poner en peligro la situación de los gobernadores. Pablo concluye su frase diciendo: yo apelo al César, es decir, como ciudadano rumano, como ciudadano que no dependía de la legislación judía, apela directamente al César. Entonces, Festo, después de consultar con su consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pero Pablo continuó preso, Pablo continuó prisionero. Y entramos en otra etapa, a partir del programa siguiente, en otra etapa diferente. Mis hermanos, yo me gustaría en este día, al finalizar la jornada, me gustaría orar por un motivo. Estamos dispuestos en nuestra vida a que sea Dios nuestro juez, que sea Dios el que verdaderamente tenga el control sobre nuestra vida y nuestra existencia. Pablo solo ganaba tiempo. Pablo quería ir a Roma. Pablo quería predicar en Roma y utilizó los utensilios del gobierno para llegar hasta Roma. Y hay un libro en la Biblia, el libro a los romanos, que es el fruto de ese viaje de Pablo como prisionero, con grilletes, con esposas. Pero él quería servir al Señor, donde estuviera y cómo estuviera. Vamos a orar. Vamos a orar para renovar nuestra alianza con el Señor, o mejor dicho, para renovar la alianza que el Señor tiene para nosotros, para ti y para mí. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. Padre amoroso y tierno, agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos, darte las gracias por ello, Señor. Señor, que las dificultades de la vida, las injusticias, los juicios, no nos aparten nunca de ti. Para eso, Señor, tenemos que mirar hacia tu resurrección, hacia tu ministerio en el cielo y saber que nuestra patria no es este mundo conforme está, sino que lo será cuando sea renovado. Pero mientras tanto nuestra patria, Señor, está en los cielos. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Pues nos encontramos y nos vemos. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas.